Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Sanamente. Hoy queremos explorar el mundo de la política pública. Estamos en año electoral y por eso imagínense que justo está viendo el encargado programático de algún candidato o el pariente de algún candidato y le puede susurrar al oído sobre lo relevante que es la conversación de salud mental para la planificación del Chile del futuro. Vamos a hablar de eso junto a Carlos Ibáñez, coordinador de la Red de Salud Mental Es Salud, que organiza a muchas otras instituciones y justamente quieren incidir en estas elecciones para cambiar el escenario de la salud mental en Chile. Además, vamos a conocer algunas novedades sobre el estrés de minorías y la prosocialidad. Lo hemos hablado antes, pero ¿se acuerdan de lo que es? Si no, aquí comienza este capítulo de Sanamente. Desde la filosofía se dice que algo que el ser humano busca estructuralmente durante su vida es ser feliz. Y aunque el significado de ser feliz pueda cambiar entre las distintas personas, hay algunos caminos comunes que nos pueden llevar a alcanzarla. ¿Cómo podemos nutrir la felicidad? Constanza Pérez nos cuenta más en la siguiente nota. La felicidad para mí siempre va a estar en las cosas pequeñas. Yo creo que la felicidad todos la llevamos dentro de uno mismo, no hay que buscarla afuera. Para mí, eso es la felicidad. Nada más que momentos, circunstancias. La felicidad no tiene forma ni significado único. Para todos tiene un valor distinto porque la experimentamos de manera diferente. Para el filósofo griego Aristóteles, por ejemplo, la felicidad era el fin último del ser humano, el mayor anhelo que guía nuestras acciones. Independiente de cómo entendamos la felicidad, todos queremos alcanzarla. La felicidad es una emoción que puede ser transitoria y que, claro, uno puede sentirse feliz en un momento y luego no. Y por eso lo que buscamos más allá es el bienestar. ¿Ya? El bienestar es un estado de satisfacción con la propia vida, con cómo yo también pertenezco a mi sociedad, a mi comunidad, cómo me relaciono con los otros. La alegría es una de las emociones básicas del ser humano y es uno de los pilares para poder construir nuestro camino hacia ese estado de bienestar que es la felicidad. Un bienestar que va desde lo emocional a lo físico. Dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas son el cuarteto que conocemos como las hormonas de la felicidad. Cuando actúan en conjunto, nos ayudan a fortalecer nuestro sistema inmune, la salud cardiovascular, nos dan mayor tolerancia al dolor e incluso mejoran el proceso de recuperación de enfermedades. Aporta pensando en que disminuye los niveles de estrés, disminuye los niveles de cortisol y también propicia nuestra capacidad de poder conectarnos, ¿cierto?, con nuestro entorno, con nuestra propia satisfacción, con las metas vitales y obviamente también con nuestro constante en la vida cotidiana, ¿cierto?, de poder vincularse con propósitos, metas, sueños. La felicidad es tan importante para nosotros que incluso se ha buscado medirla y calificar cuán felices somos. Según el Informe Mundial sobre la Felicidad de 2025, Finlandia, junto a otros países nórdicos, siguen en la delantera con mayores índices de felicidad a nivel mundial. En Chile, un 74% se declara feliz o muy feliz, por sobre el promedio mundial, ubicándonos como el cuarto país en Latinoamérica. La relación con los hijos y la familia, el sentirse apreciado y la salud mental fueron los principales factores que aportaron a este porcentaje. ¿Existe entonces alguna fórmula secreta para alcanzar la felicidad? No hay una fórmula específica, aunque quisiéramos que existiera. Sin embargo, sí hay elementos que pueden sumar. Tenemos que entender que la felicidad, al no ser un estado constante, es algo que va sumando a través de distintos factores. Por lo tanto, hay elementos que nosotros debemos considerar desde lo biológico, lo cognitivo, lo afectivo, y por lo tanto hay elementos que nos pueden sumar. La investigación muestra que el 50% de nuestra felicidad depende de la genética. Ahí uno dice, uy, ya, quizás no estoy tan favorable, algunas personas se asustan con ese número, hoy día hay plasticidad cerebral y se sabe que eso es una referencia. Pero hay un 10% aprox en el fondo que tiene que ver con las circunstancias y a veces las sobrevaloramos.
hay ciertas cosas que nos pueden ayudar un poquitito más a ser feliz, pero no tanto como pensamos. No es más allá del 10 al 20. Pero el 40% depende de nosotros. Son actividades concretas que nosotros podemos entrenar y desarrollar para ser más felices. La felicidad es como una flor. Hay que regarla y nutrirla, dedicarle tiempo para que pueda florecer. Y aunque parezca imposible, con pequeñas tareas podemos lograr ejercitar nuestra felicidad, casi como un músculo. Hay muchas prácticas. Una de las prácticas más estudiadas a nivel mundial es la mejor versión posible, ¿ya? Y se trata de un ejercicio que yo doy mucho, por ejemplo, en terapia con las personas, que tú puedas escribir cuál sería tu mejor versión. En el fondo es como decir, ya, a ver, quiero estar acá. ¿Dónde estoy? ¿Y qué hago para llegar ahí? Y eso te da inspiración, te da propósito, te reconecta con tus sueños también. Otro ejercicio muy famoso en psicología positiva es las prácticas de gratitud. Y agradecer no solo lo bueno, sino también las cosas difíciles de las cuales aprendí. Entonces es que agradezco que me pasó esto difícil porque me ayudó a aprender o a entrenar o a ensayar una habilidad que me costaba más. El bienestar y la felicidad no son una competencia, sino una meta común, un fin último que todos queremos alcanzar. Ahora imagina si pudiéramos contagiarla. El reconocido estudio Framingham Heart Study determinó que esto es posible. Los investigadores siguieron por más de 20 años a más de 4.000 personas y descubrieron que compartir con amigos, familia o conocidos que son felices aumenta también la propia felicidad. Hay elementos sociales que tenemos asociados a la felicidad. Si yo veo a alguien o siento un contexto donde hay ruidos, hay risas, hay elementos que están asociados socialmente a lo que nosotros entendemos como felicidad, eso es un elemento que habitualmente tiende a llamar mi atención y neurobiológicamente hablando, también es algo que probablemente va a propiciar eso. Mira, yo tengo un equipo de garzones en Talca y ese es como mi emprendimiento. Y últimamente he tenido muchos eventos, agendando muchos eventos, eso me ha puesto muy feliz, pero me ha puesto más feliz todavía que yo en esos eventos puedo involucrar a todos mis amigos y todos trabajan conmigo. Entonces al final es como un gano yo y ganan todos ellos. Yo creo que todas esas cosas que uno quizás no le pone atención o tanta atención y piensa que son súper irrelevantes, son las que realmente aportan a la felicidad plena que uno planea conseguir. Disfrutar el día a día al máximo. Esa sería la forma que yo creo que sería de ser feliz. La felicidad no es una meta que se conquista una sola vez, sino un camino que se construye, en el que la pasamos mal y también aprendemos. Tal vez ahí, en esa búsqueda compartida, en ese autoconocimiento, encontremos nuestra propia versión de ese fin último. Definitivamente no es una noticia. Ustedes saben que vienen las elecciones presidenciales. ¿Hablaremos de algo más, tal vez? Yo creo que no. Pero es una buena excusa para poder instalar una conversación pendientísima, enorme, un desafío gigante que le va a tocar al gobierno que sea, pues la realidad que tiene el país en materia de salud mental es un tema que tiene múltiples variables y que es muy difícil de abordar desde un solo sector, incluso si ese sector es el gobierno. Aunque la ley 21.331 establece que la salud mental tiene que ser tratada igual que la salud física, en lo concreto eso no ocurre. Por eso, cerca de 30 organizaciones entregaron a los equipos de salud de los candidatos presidenciales una propuesta pidiendo, idealmente exigiendo amablemente que se respete la ley y se termine con esta exclusión que prioriza la salud física en desmedro de la salud mental. Para profundizar sobre este tema y ayudarnos a comprender mejor por qué es tan importante una declaración y la organización de organizaciones en esta materia, hoy nos acompaña Carlos Ibáñez, coordinador de esta red de salud mental Es Salud, que justamente aglutina a varias de esas organizaciones, secretario ejecutivo de Psiquiatría de la Sociedad de Neurología, de Psiquiatría y Neurología de Chile, no me alcanzó el aliento, y director de la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Mucho título. Así suena, sí. Largo. Oye, tan largo como el tamaño del problema que estamos enfrentando, en Sanamente, vaya que nos dedicamos a describirlo. Y podría decir que el principal dolor tiene que ver con la falta de visibilidad de las distintas personas que
tienen algún problema de salud mental o bien tienen alguna condición específica de neurodivergencia. Como que en general todos estamos bien solos peleándola, ¿no? Y por otro lado tenemos cifras e indicadores que son bien alarmantes. Pero ¿para qué voy a decir yo eso si en realidad por eso ustedes levantaron una declaración? ¿Cuál es el tamaño y los bordes de la urgencia cuando ustedes se la tratan de explicar a un candidato, si es que se lo encuentran en un ascensor? ¿Qué cosas le dicen? Bueno, hace muchos años que ya sabemos que la carga de enfermedad, o sea, cuánta gente enferma y no puede vivir su vida de alguna forma normalmente, es en gran parte producto de los problemas de salud mental y neuropsiquiátricos, ¿no? Estamos hablando de más o menos un cuarto de la carga de enfermedad en Chile es explicada por estos problemas de salud mental y neuropsiquiátricos desde antes de la pandemia, ¿ya? ¿Desde cuándo? Eso estamos hablando de 2007. Esos son los últimos estudios. ¿Ahí se empezó a despegar la curva? No, lamentablemente tenemos muy pocos estudios de carga de enfermedad en Chile. Estamos en este momento, ya hay algunos datos que van a actualizar este reporte, pero ha pasado... O sea, es la línea de base. Es la línea de base que no se ha hecho un seguimiento, ¿ya? Eso es parte muy importante del problema, que da cuenta de que no hay un estudio regular de qué es lo que pasa con la salud mental en Chile. Los estudios poblacionales que tenemos son de los 90. Después tenemos este estudio de carga de enfermedad del 2007 y después tenemos estudios muy específicos de ciertos problemas, por ejemplo... ¿Me puede explicar la diferencia entre las dos cosas? Entre un estudio poblacional y un estudio de carga de enfermedad. Son focos distintos. El estudio poblacional lo que busca es decir, de toda la población, ¿cuántas personas tienen depresión? Ya. ¿Qué porcentaje de la población tiene depresión? Ese es el estudio, digámoslo así, epidemiológico de la población. Y este otro estudio que tiene un diseño distinto, es decir, del total de la gente que se enferma y se muere en nuestro país, ¿cuánto corresponde a salud mental? Atribuible a salud mental. Perfecto. Son diseños distintos. ¿Han tenido algún feedback de alguno de los candidatos a propósito de la declaración? Sí, nos hemos reunido con el equipo de Jara y con el equipo de Matei, ¿ya? Ambos nos han hecho saber que esto es algo que les interesa, ¿ya? Ahora que esto se traduzca en propuestas concretas y compromisos es más difícil. Ahí no lo hemos visto lamentablemente. Ahora, ¿hay cosas, datos nuevos que vamos acumulando o vamos entendiendo cuál es el nivel de impacto multidimensional que tiene el dolor por salud mental, ¿no? Y uno de ellos tiene que ver todo con, por ejemplo, la conversación de productividad, la cantidad de días por licencias que se piden en esta materia, pero ayúdanos a... lamentablemente tenemos que crear una cantidad de argumentos para convencer de que esta cuestión debiera ser una preocupación política enorme, porque parece que el simple dolor no es un movilizante suficiente. Y eso que como nunca estamos viendo eso, ¿no? Suicidio, personas muy jóvenes con mucho sufrimiento, padres muy acongojados por lo mismo, mayores muy dolidos por... La tasa de la población de hombres, por ejemplo, que no consulta y que finalmente también tiene tasas muy altas también de suicidio. Entonces, ¿cómo construye esta red un argumento para poner esto en la prioridad pública? Bueno, evidentemente aquí están los datos duros epidemiológicos, ¿cierto? Que tienen que ver con un cuarto que nombraba de los años perdidos por discapacidad en nuestro país son por salud mental. ¿Eso qué significa? Significa gente que no está trabajando. Eso significa que gente requiere apoyo del Estado, ¿eh? Para poder subsistir, digámoslo así. Gente que deja de producir. En ese sentido, ese es el mayor costo para el país. Cuando se enferman las personas o se mueren prematuramente, el país deja de generar la capacidad de crecer y de producir, ¿ya? Y los que de alguna manera, estando enfermos, siguen trabajando, está esto del presentismo, en donde en el fondo van a hacer presencia nomás, pero no están realmente conectados, se accidentan mucho más. Entonces, laboralmente y desde el punto de vista del crecimiento del país, que hayan problemas de salud mental, de consumo de sustancias, es muy grave para su desarrollo, ¿ya? Desde el punto de vista de los niños, ¿cierto? Y su capacidad de aprendizaje, su capacidad después de ser personas que aporten a la sociedad, que tengan esta idea de alguna manera de colaborar, de ser ciudadanos.
chuta, si alguien está con un trastorno psiquiátrico grave, la verdad es que se limita mucho. Entonces, del punto de vista, evidentemente, de salud pública, del punto de vista del desarrollo del país y del desarrollo cívico, es muy, muy relevante y hay datos duros que lo sustentan. Y otro punto muy importante tiene que ver con que se sabe que hay muchas intervenciones que sirven y que se pueden hacer y que son costo efectivas. Ese es otro punto, el tema económico. O sea, el impacto de invertir en programas de prevención tiene un rédito brutal, mínimo 1 a 7, y de ahí hacia arriba, ¿ya? Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer, que se han estudiado, que hay experiencias más o menos acotadas, pero que están ya funcionando en nuestro país y que lo que falta es la voluntad política para colocarlo al centro. Tú planteabas esta vertical que es muy relevante, que es el consumo de sustancias, tanto para prevenir el suicidio u otros problemas de salud mental, como también como indicador de lo que dice de nuestra sociedad. Entonces, primera pregunta, ¿qué hemos visto del consumo de sustancias? ¿Consumimos, como parece, más sustancias que antes? Y tenemos alguna forma de atajarlo, pero la sensación es como que solo crece. Yo diría que hay en esa línea noticias que no necesariamente son malas, ¿ya? Si nos vamos, por ejemplo, a los escolares, el consumo de tabaco ha ido disminuyendo muy significativamente en la última década, ¿ah? Estamos hablando de 15% a 1 punto y tanto. Si vemos el consumo de alcohol también en los escolares, pasó de un 40% el último mes a un 20% el último mes. Lo que habla de un impacto fuerte de la política pública. Exactamente. Y ahí yo creo que está el punto central. Ahí significó que a pesar de la presión de la industria tabacalera, se logró implementar impuestos caros, prohibir la publicidad, restringir los lugares en donde se fuma, claro. ¿cierto? De hecho, ahora está tratando de avanzar la misma ley para que venga un etiquetado mucho más robusto en tema de alcoholes. El problema es que lo que está debajo de la alfombra es lo que no es legal. O sea, puede venir muy etiquetado, no sé, la cocaína, pero no, son cosas que no se pueden regular. Entonces, en ese otro mundo de la cocaína, de la pasta base, las nuevas drogas, el tusi, y tanto más, ¿no? O las éxtasis, etcétera. ¿Cómo es el consumo? Afortunadamente, las drogas ilícitas son menos consumidas que las drogas lícitas. Y eso es un punto bien importante, porque en el fondo parte de la facilidad de que uno accede a una sustancia también lo hace mucho más o sea, cuando uno mira desde el global, ¿es más preocupante el consumo de alcohol que el consumo, por ejemplo, de cocaína? Desde el global, sin lugar a dudas. Sí, o sea, el alcohol mata mucho más gente que la cocaína. Mira qué interesante. En nuestro país y el mundo. Y tiene que ver con el volumen. O sea, en el fondo, mucha gente bebe alcohol, poca gente consume cocaína, ¿ya? Claro. Entonces, redondeando, 1 de cada 10 personas que consume alcohol puede tener una adicción. 1 de cada 3 en la cocaína, 1 de cada 2 en la cocaína, ¿ya? Hay muchas más problemas de salud relacionados con ambas sustancias, ¿cierto? Pero si nos fijamos en la adicción, claro, uno dice el alcohol es menos adictivo que la cocaína, evidentemente, pero bueno, si 60% de la población bebe alcohol... Claro, uno puede hacer una medida y cambia mucho radicalmente. Exactamente, por eso las medidas poblacionales son las que sirven, porque afectan a toda la población. Y eso es lo que debiese ayudarnos en toda la salud mental, en adicciones, por supuesto. Juego, ¿para qué hablar de juego patológico, cierto? Bueno, y ese es otro mundo que se ha abierto mucho, nosotros lo hemos cubierto aquí en Sanamente, la adicción a los juegos, sobre todo estos de fútbol, que están, o sea, están dejando bien la escoba, porque además están muy a la mano, los niños chicos se consiguen las tarjetas de los papás y juegan desde los 11, 12 años y generan niveles de adicción muy grandes. Pero quisiera mirar detrás, o sea, ok, hay 2 cosas muy concretas que se podría hacer. Primero que nada, prohíbe el juego para menores, de la misma forma que lo haces con el alcohol y con las drogas, etiqueta adecuadamente las cosas. Restringir la publicidad o prohibir la publicidad. Que tus grandes líderes no promuevan ese tipo de cosas que dañan a los niños, cuestiones muy concretas, ¿no? Pero hay otras cosas que son culturales y es de qué manera... ¿Por qué llegamos a ser adictos de algo? ¿Qué nos falta? Yo entiendo que la adicción también es una cuestión que
que se crea en el cerebro y que es de la que es muy difícil salir. No siempre hay una razón emocional para ser adicto, también hay factores biológicos, ¿no? Pero igual hay algo que uno busca cuando trata de salir del mundo. Entonces, ¿qué es lo que como sociedad también podríamos hacer, pensando en ciertos modelos que puedan ser preventivos tal vez desde otros ámbitos? Bueno, efectivamente hay un aspecto biológico muy importante en la adicción, ya que es genético en gran parte. Ya estamos hablando de que al menos la mitad de la conducta adictiva se explica por los genes, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido con nuestra herencia, digámoslo así. O sea, si vienes de una familia de gente con problemas adicta, de alcohol, probablemente tú tienes que tener más cuidado. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿ya? Ahora, ambientalmente hay muchas cosas que de alguna manera uno puede clasificar como factores protectores, ¿ah? Y ahí hay distintos niveles, ¿cierto? Los factores protectores están a nivel individual, ¿cierto? Que tienen que ver con tener buena capacidad, ¿cierto?, de control de impulsos, ser una persona agradecida a la vida, tener de alguna forma una estabilidad anímica suficiente. Es justo lo contrario de personas, por ejemplo, que tienen depresión, que tienen trastorno afectivo bipolar, que les cuesta mantener una estabilidad y que llegan a consumir muchas veces para aliviar el malestar, sea cual sea el contenido, pero angustias, temas difíciles de lidiar, y que el consumo de cualquier sustancia los calma, digamos así. ¿Ya? Eso, el déficit atencional, hay un montón de trastornos psiquiátricos que se relacionan con el consumo adictivo, ¿ya? Familiar, por supuesto que familias que son contenedoras, que son acogedoras, que pueden permitir que la persona se desarrolle y comparta lo que le pasa, van a andar mucho mejor, ¿cierto? El colegio, si los estudiantes se sienten participantes de lo que ocurre, se involucran, quieren a su colegio, evidentemente que andan mucho mejor. Quería ¿sí? entrar un poco en el primer punto que planteabas sobre si tienes o no un mejor armado sistema de control de impulso, porque hoy día sabemos que eso tampoco es como azar. Uno puede formar a las personas y entregarle herramientas en la primera infancia que son súper relevantes para generar como la arquitectura que sostiene el sistema de control de impulsos, ¿no? Y hay cosas suenan blandas, pero son muy concretas, como el amor, como sentirse querido, como sentirse visto, como los vínculos, que son muy relevantes. Voy hasta allá atrás porque de alguna forma el tamaño del problema es tan grande que da la impresión de que hay que hacerlo todo. Por un lado, la política pública que tú planteas, pero por otro lado, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué puedo hacer yo desde mi casa con mi hijo? ¿Qué puede hacer el colegio efectivamente para hacer ese lugar que describes y no el que vemos a veces en las noticias, sobre todo en sectores más vulnerables, etcétera? ¿Cómo abordamos desde lo pequeño hasta la política pública este tamaño de problema? Bueno, esa es una de las dificultades de la salud mental, ¿cierto? Que está determinada por tantos factores, es tan multidimensional, que es imposible abarcarla por completo, menos aún desde el Ministerio de Salud, ¿cierto? Es una cosa de todas maneras intersectorial y que cada ministerio tiene muchas cosas que hacer para promover la salud mental, ¿cierto? Es determinada socialmente, tiene muchos factores de riesgo y protectores que van, por ejemplo, la primera infancia, ¿cierto? Cubrir todo ese espacio, asegurar las salas cunas, asegurar el desarrollo socioemocional en esa etapa, es fundamental, ¿cierto? Y eso uno no podría plantearlo que es una responsabilidad del Ministerio de Salud, ¿ya? Pero por otro lado, si nos vamos al otro extremo, ¿cierto? Cuando estamos hablando ya de patología y de personas con enfermedad, ahí de alguna manera es lo que levanta más esta red, que tiene que ver con, oiga, ¿sabe qué? No tenemos lugares para tratar a las personas que están gravemente enfermas. Hay un déficit de camas de más de 1000 camas. Vemos que están rechazando las licencias médicas de personas que están enfermas y que requieren reposo. Estamos hablando, por ejemplo, de una tasa de rechazo o de acortamiento de licencia de un 80%, por ejemplo, en las ISAPRES. Entonces eso significa que está quedando... No, y en las ISAPRES, que se supone que era el lugar más protegido. Y se supone que hay una ley que prohíbe expresamente eso. O sea, hay una ley que explícitamente dice que no se puede rechazar licencias médicas de salud mental en un porcentaje mayor que en salud física. Eso pasa de manera brutal en las ISAPRES. Insisto, un 80% significa que 8 de cada 10 personas que tienen un reposo por salud mental no lo pueden cumplir porque se interfiere, ¿ya? En FONASA es menos dramático, pero igual es impresentable, es el doble. En salud general se rechaza
alrededor de un 20%. En FONASA un 40%. En FONASA un 40%. ¿Ya? Esa sería más o menos la similitud en relación a esa tasa. Y vamos de a las razones culturales detrás de ese rechazo, porque No. por algo las ISAPRE y FONASA encuentran que su número está bien o pueden coexistir con ese número. Porque hay todo un sistema que lo permite o que lo valida, y también está esta idea cultural de que la persona que está enferma de salud mental en realidad no está enferma, o que es flojo, o cualquiera de las anteriores o todas juntas. Y me encantaría entrar un poco ahí, porque buena parte de la razón por la que nosotros mismos no decimos que tenemos una enfermedad de salud mental en ciertos contextos es por miedo a lo que el resto de la gente diga. Ahí acaba de estrenarse esta campaña del Ministerio de Salud, entonces me encantaría un poco ver cómo abordar eso. Buena pregunta. Yo creo que esa es la peor cara del estigma. El estigma que tienen las instituciones formales del Estado contra los pacientes de salud mental, que significa que no financian los tratamientos, que la persona que necesita hospitalización o tratamientos especializados termina rebotando, que la persona que requiere un reposo le termina rechazando la licencia, ¿ya? Eso es estigma, con todas sus letras. Y hablar de la salud mental y hablar muchas veces de la salud mental, la verdad es que si es que no se cambia esta forma de estigma, no tiene mucho sentido lo otro. Ahí yo debo ser, por un lado, cierto, crítico con cómo se está celebrando en general la baja de las licencias médicas por salud mental a propósito de las intervenciones de la Contraloría, ¿ya? Evidentemente que aquí hay un espacio muy grande de frescura, ¿ya? Y hemos visto con vergüenza cómo se mal utiliza la licencia médica, ¿ya? Tanto algunos médicos que en realidad son comerciantes, y peor que eso, ¿cierto? Delincuentes en el fondo que venden licencia, y pacientes o pseudopacientes que no son pacientes que se aprovechan del sistema, ¿cierto? Entonces eso evidentemente que es indefendible y es una vergüenza para el gremio y bueno, para todos. Pero eso no significa que se puedan rechazar el 80% de las licencias por salud mental. O sea, hay un gran paso a pillar a los frescos que perjudicar a las personas que requieren reposo, ¿ya? Entonces, este tipo de abusos, en el fondo un abuso flagrante, que este dato lo publicó la Superintendencia de Salud. No es un dato que se me haya ocurrido a mí, no, es un dato oficial, ¿ah? Por una agencia de gobierno que estudia esto y que dice, mire, ¿sabe qué? Nuestros supervisados, que son la ISAPRE, están haciendo este rechazo. Nosotros como FONASA estamos haciendo este rechazo, que es ilegal. Eso es estigma, eso no tiene ninguna justificación. Carlos, en esta red de organizaciones que está buscando la visibilidad y la paridad entre ambas saludes, ¿qué casos exitosos se revisan? Porque el problema del estigma es un problema global, no es un problema solo chileno, pero probablemente tiene caras distintas en cada uno de los países, y de la misma forma, tal vez hay otros países donde las cosas se abordan de una manera mejor. Entonces, como, ¿qué ejemplos podríamos copiar? ¿Qué experiencias deberíamos reproducir? Porque nosotros que estamos realmente todas las semanas hablando de salud mental, nos produce mucha angustia. Por un lado, recibimos muchos comentarios del nivel de sufrimiento de las personas cotidiano, como que la vida se hace muy difícil, no solo para las personas que tienen algún trastorno o alguna patología, la vida se hace muy difícil, punto. Entonces, ¿qué experiencias podríamos replicar tal vez para ir haciendo esa transformación cultural y también para mover la aguja en materia de política pública a los tomadores de decisiones? Sí, pues es un tema muy complejo, así como la salud mental es tan amplia, es difícil generar una respuesta, digámoslo así, a cómo resolver el problema, ¿ya? Pero yo diría que lo importante para ordenar la respuesta tiene que ver con distribuir de alguna forma las necesidades de la población en una pirámide, digámoslo así, ¿ya? Todos necesitamos promoción de la salud y bienestar general, ¿ya? Y en ese sentido, lo más importante son los determinantes sociales de la salud, que volvemos a hablar, ¿cierto? ¿Qué pasa con la infancia? ¿Qué pasa con el acceso universal a las salas cunas? ¿Qué pasa con estas mamás que de alguna manera tienen que cuidar a sus hijos y no pueden? ¿Qué pasa con...? Y ahí volvemos al desplazamiento. Loop de todo lo que nos pasa todos los días. ¿Cierto? Eso es promoción y después prevención primaria, en el fondo, que es evitar que aparezcan los problemas.
Después tenemos la prevención secundaria, que es detectar a tiempo cuando aparecen los problemas. Y ahí ya empezamos recién a entrar en salud, ¿ya? Salud propiamente tal. Y eso se requiere de alguna forma estar muy presentes en los distintos ámbitos, escolar, ¿cierto? Laboral, evidentemente en salud también, ¿ya? Y después tenemos que se detectan a tiempo, tratar a tiempo, que es la terciaria, ¿ya? Entonces uno puede estructurar de esa forma las prevenciones, ¿m? Y definir cuáles son las mejores intervenciones para cada uno de estos niveles. Yo diría que eso es bien importante porque si no, todos hacen todo y todos tenemos que hacer de todo y todos somos responsables de todo y se termina diluyendo. No, uno puede definir en estos niveles qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Ahora, ¿qué temas son importantes? Uno es que si tenemos brechas ya diagnosticadas hace más de 10 años, que evidentemente han ido aumentando, y que no se han ido resolviendo, ya tampoco con este gobierno, a pesar de las declaraciones de que esto iba a ser una prioridad, ¿ya? Tenemos brechas en COSAM, en hospitalizaciones, en hospital de día, en todos los niveles, que no se movió nada la aguja. Entonces, ¿qué cosas concretas podemos mirar? Otros países de la OCDE que financian estos distintos niveles de manera más decidida. O sea, estamos hablando del 10%, por ejemplo, del presupuesto de salud destinado a salud mental. O sea, si decimos 25% de la carga de enfermedad es por salud mental y existen estrategias que tienen evidencia de efectividad y que son costo efectivas, uno diría, bueno, ¿por qué no el 25% del presupuesto de salud se enfoca? Claro, eso es multiplicar por muchísimo lo que hay disponible. Definitivamente, es un ejercicio, pero existen países que destinan el 10 y hasta el 20. ¿Ya? Claro. Entonces, de eso podemos aprender, en el fondo, es decir, esto nos importa, esto lo vamos a priorizar. Empezar a crecer de a poco, por último. Definitivamente. Es que se parece que queda tan lejos, ¿no? Oye, Carlos, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Estamos siempre en esta tarea de poner el tema, insistir. Y por supuesto que no somos suficientes, somos solo un canal de televisión. Entonces, aquí es donde ustedes, votantes, ustedes, ciudadanos, ustedes, padres, ustedes, abuelos, ustedes, pacientes, tienen una oportunidad muy concreta de seguir levantando este tema y levantarlo en este año que es tan importante, a ver si se siembra algo para el gobierno que venga y que definitivamente tiene que enfrentar esta realidad que tiene tantos impactos en la vida pública como hemos conversado hoy. Nos vamos a una pausa y venimos con más de Sanamente. Cuando una persona o un grupo de personas vive todo el tiempo sintiéndose discriminado por ser distinto, puede enfrentarse a lo que se conoce como el estrés de minoría. ¿Qué es? ¿Cómo podríamos enfrentarlo? Cristian Prinea, de Fundación Todo Mejora, nos lo cuenta en la siguiente cápsula. En el día a día, todas las personas tenemos que vivir estrés. El trabajo, el colegio, la universidad, el tener que vincularnos de ciertas maneras, el tener que rendir de ciertas maneras. ¿Por qué agregarle un estrés extra? Que es el estrés a no poder ser yo mismo. Y ahí aparece un concepto que es fundamental, que es el estrés de minorías. Las personas de la comunidad LGBTIQ+, como otras organizaciones o comunidades que son sectores de la población que en la historia han sido marginados, viven un estrés de minorías, que es el hecho de solo ser de una comunidad que es minoritaria dentro del mundo en general. Lo importante en eso es entender que no es algo biológico, que no corresponde a porque yo nací o soy parte de esa minoría, sino que lo que genera ese estrés de minoría es el entorno, es quienes nos acompañan, son las dificultades y obstáculos que pone la ciudad, el resto de las personas. Por lo tanto, ahí, quienes queremos que el mundo sea mejor, más inclusivo, más respetuoso y por supuesto mucho más empático, tenemos la misión de no poner esos obstáculos, no poner esas trabas y de abrir espacios para que las personas sean ellas mismas con sus realidades, con sus características. Escuchar, respetar, abrazar
y celebrar las diferencias. Esa es la base. Al aceptar cómo somos y que tenemos diferencias y somos individuos únicos, la salud mental es mucho más robusta, mucho más positiva y no tenemos la presión o el estrés de tener que encajar en una modalidad o en una forma de ser que es la tradicionalmente impuesta. Llega el momento de los puntos de encuentro donde compartimos algunas iniciativas o organizaciones o citas o momentos que nos permitan estar juntos y encontrar caminos para sentirnos mejor. Y en el contexto del mes de la salud mental, desde la Municipalidad de Renca, distintas iniciativas que se impulsan en la comuna vinculadas a este tema y que implican una inversión de más de 2.000 millones de pesos al año, tienen más visibilidad ahora. Entre ellas está el programa Renca Contigo. Es interesante que lo revisemos porque es un modelo que podría ser replicado en todas las municipalidades. Estudiantes pueden tener acceso a la atención de salud mental de manera gratuita. Esto luego de que 16 profesionales fueran capacitados en una metodología de la Universidad de Johns Hopkins. Durante 2025 se ha atendido por esa metodología a 370 niños, niñas y adolescentes, quienes acceden a entre 8 y 12 sesiones de 1 hora con frecuencia semanal. De acuerdo a los datos entregados por la municipalidad, un 96,7% de los usuarios han sentido mejoras en su bienestar desde que comenzó el programa y también se ha reducido entre 53 a 29%, ha bajado la brecha de acceso de la población de adolescentes a atenciones de salud mental. Quiero hacer un énfasis en este modelo porque cuando ustedes les cuentan que solo van a tener 8 sesiones, pueden creer que es poco. Pero este es un modelo de atención, es una metodología que ha sido probada para hacer una intervención rápida y que genera cambios medibles. Me ha tocado mirar cómo funciona esta metodología y la verdad los resultados son muy sorprendentes. Pero escuchémoslo más bien en la voz de Claudio Castro, alcalde de Renca. Estamos viviendo una verdadera pandemia de la salud mental que se refleja además en la imposibilidad que tiene el sistema público y yo diría también el sistema particular de ofrecer alternativas para miles de personas que requieren una atención en salud mental. En el caso de Chile tenemos un nivel de prevalencia de situaciones de salud mental que supera por lejos a los otros países de América Latina y por lo tanto la pregunta que nos hemos venido haciendo hace mucho tiempo es cómo nosotros podemos aumentar la capacidad de atenciones de salud mental efectivas en nuestra comuna y dentro de varias iniciativas que han surgido en ese ámbito quisimos focalizar también un esfuerzo muy importante en niños, niñas y jóvenes en el marco de nuestro programa Crecer en Renca. Y en un mundo donde las fake news parecen multiplicarse todos los días, hay un grupo que decidió decir basta y hacerle frente a la desinformación. Así nació Neuroverifica, una iniciativa interdisciplinaria de la Universidad Diego Portales a la que estudiantes de Psicología, Periodismo y Diseño se unieron para derribar mitos y aclarar información falsa sobre neurociencia y salud mental. El objetivo es sencillo, pero muy importante, acercar el conocimiento científico a las personas respondiendo dudas que los seguidores envían a través de Instagram, el @neuroverifica. Y desmienten las noticias virales que muchas veces hacemos circular en redes sin darnos cuenta que no son verdaderas. Todo con una propuesta visual atractiva, fácil de entender y por eso queremos escuchar mucho más sobre esta acción concreta que transforma el mundo en la voz de quienes la impulsan. Lo más lindo del proyecto es que los estudiantes no solo aprenden acerca de neurociencia, o sobre periodismo, o diseño, o comunicación científica, sino que aprenden a traducir el conocimiento con precisión, con simpleza y por sobre todo, y muy importante, con empatía, ¿no? Aprenden que comunicar también es pensar y que la ciencia puede ser creativa, puede ser visual, puede ser entretenida. Y por sobre todo, algo que nos interesa mucho, es que la ciencia tenga que ser humana y empática. Además, el trabajo realmente es interdisciplinario, donde nosotros, los estudiantes de psicología, pensamos, por ejemplo, cómo las personas pueden interpretar la información. Los periodistas, que también pueden ayudarnos a buscar un lenguaje mucho más claro y estrategias acertadas de cómo comunicar. Y respecto al diseño,
que también es importante. La idea es que entre todos, colaborativamente, produzcamos un lenguaje y contenido que llegue a todo tipo de gente, donde sea una experiencia muy completa. Y atención a todos ustedes que tienen una plata pero no saben qué hacer con ella, pues les vamos a dar una idea, porque estudiantes de la Universidad Santa María han desarrollado Remember Me App, una aplicación que ofrece apoyo emocional, organizativo, técnico a quienes tienen la tarea de ser cuidadores o de prestar asistencia a otros. En Chile, alrededor de 200.000 personas tienen Alzheimer. Esta enfermedad no solo afecta a los pacientes, también a quienes lo acompañan. La aplicación, por lo tanto, lo que hace es facilitar la coordinación familiar, entregar información validada por expertos para poder mejorar la tarea de los cuidadores. El proyecto va a ser presentado en la Feria de Software 2025 de la Universidad Santa María en noviembre y está en busca de financiamiento. ¿De cuál? Del que usted tiene en el bolsillo. Así que si ustedes quieren impulsar una iniciativa que definitivamente puede ayudar a las personas y quedar disponible a público, esta es su posibilidad. Y antes de irnos a una pausa, queremos dejarlos con ustedes mismos, porque tantas veces alguien descubre algo que uno no ha mirado para gestionar el bienestar o la salud mental, que por eso decidimos siempre salir a la calle y escucharlos. Hola, mi nombre es Juan Felipe, tengo 33 años y para sentirme bien hago básicamente 3 cosas. Trato de hacer deporte seguido en la semana, hago CrossFit. Lo segundo es que trato de juntarme y cultivar buenas amistades con la gente que conozco aquí en Chile, tomar una cerveza, ir a comer. Y por último, me gusta leer, entonces aprovecho los fines de semana para relajarme un poco con un poco de lectura. Bueno, el CrossFit es una actividad física bien exigente y lo que me gusta básicamente es como ese desafío de tener el ánimo de ir al entreno, hacer el entrenamiento del día y tener esa sensación de lograr el objetivo diario. Y además es una actividad que se hace en colectivo, entonces tienes esa sensación de que estás haciendo algo con otras personas que están en la misma sintonía. Somos seres sociales, lo sabemos, nos han contado esa historia desde que nos dijeron que éramos humanos. Pero, ¿qué es la prosocialidad? Cuando esas acciones, esos sentimientos se convierten en acciones concretas que nos permiten ayudar a otros, hablamos de hecho de conductas prosociales. ¿Sabían que actuar de esa forma no solo le hace mejor la vida al resto, sino que también a nosotros mismos? Revisémoslo en la siguiente animación. Estás en una micro llena y una persona mayor sube con dificultad. Sin pensarlo, te levantas y le cedes el asiento. Ese gesto sencillo es un ejemplo de conducta prosocial. Pero, ¿qué es lo prosocial? La palabra se compone por 2 partes, pro, o sea, a favor, y social, es decir, a favor de lo social. Según diferentes autores, es una conducta que se caracteriza por realizar acciones voluntarias en beneficio de los demás, desde ayudar a un desconocido a cruzar la calle, hasta participar en un voluntariado. Esta ha sido clave en nuestra supervivencia como especie. Las investigaciones indican que vivir de manera prosocial no solo ayuda a los demás, sino que también disminuye el estrés, mejora el estado de ánimo e incluso puede aumentar la esperanza de vida. No siempre se necesitan grandes gestos. Escuchar con atención, compartir conocimiento o simplemente sonreír pueden iniciar una cadena de bienestar. Al final, ser prosocial es recordar que estamos hechos para convivir y en esa convivencia cada pequeño acto aporta, ya que en estas conductas, cuando decidimos ayudar a alguien más, nos estamos ayudando a nosotros mismos. Vivimos en una sociedad deshumanizante. Lo decimos habitualmente, que no nos tratamos humanamente, que no nos cuidamos atendiendo a nuestra humanidad. Y es sobre justamente ese fenómeno que reflexiona esta vez Felipe Le Canelier en su último libro, Nuestra humanidad invisible.
Esta obra nos invita a analizar las raíces, los orígenes de la deshumanización por la que estamos pasando, yo creo con bastante consenso de que estamos viviendo en una época bien inhumana, y que nos permite volver a mirar también qué podríamos retejer para construir una humanidad más humana y con todas las redundancias, porque vaya que la necesitamos, ¿no? También algo que venimos hablando en este capítulo abundantemente, y es el impacto de los estigmas de la salud mental, justamente en el efecto deshumanizante que tiene ese fenómeno en nosotros. El autor nos propone herramientas muy concretas y prácticas para poder detectar y combatir nuestros propios impulsos deshumanizadores y también observar con más cuidado aquellas cosas que realmente nos deshumanizan. Veamos qué nos cuenta. Este es un libro que ahora se hace cada vez más urgente por los tiempos que estamos viviendo. Tiempos deshumanizados en donde pareciera que ya denostar, criticar, descalificar a un otro que tiene creencias e ideas diferentes a las nuestras, pareciera ya ser la regla de nuestra forma de convivencia. Yo los invito a leer este libro, Nuestra Humanidad Invisible, donde de alguna manera el propósito es cómo podemos construir una humanidad universal, cómo podemos construir un mundo en donde nada de lo humano nos sea ajeno, donde nada de lo humano nos sea indiferente. Justamente para tratar de combatir la deshumanización es que queremos dejarles este número de ayuda. Es un teléfono de orientación para la violencia de género. Es el 1455. Es atendido por especialistas en violencia que entregan orientación a todas las mujeres u hombres que sufran o son testigos de maltrato físico y o psicológico. La función de este teléfono es informar sobre los derechos y sobre los procesos de denuncia que se requieren para poder protegernos. Atiende todos los días desde las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Parte de tener una humanidad más humana es que nos sintamos nuevamente entrelazados y responsables unos de otros. No nos puede ser indiferente el dolor de alguien que estamos viendo, no nos puede ser indiferente el dolor de un niño o el maltrato a un niño. Ahí tal vez el lugar donde nuestra biología funciona mejor y reacciona, pero tampoco está bien deshumanizar a un adulto. En general, no mirar al resto es algo que nos va aislando, pero que también devuelve al otro una imagen de total desesperanza, porque cuando estamos solos es cuando realmente sufrimos. Y ese camino es un camino que tiene muchas verticales y se traduce en muchas maneras de relacionarnos en la comunidad, en la sociedad. Por lo mismo, tal vez la causa es luchar por rehumanizarnos, reconectar con lo humano. Los dejamos con esa pregunta y con esa iniciativa, ojalá con esa acción, y nos encontramos pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.